RNB Portuguesa no se hace responsable por los conceptos y comentarios emitidos en este espacio. El siguiente es un programa mixto que se transmite en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud y sexo tipos A y de violencia tipos A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral. Por medio de un programa revolucionario, participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. ¡Odio! ¡Escucha! ¡En la lucha! ¡Odio! ¡Escucha! No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases. La burguesía revolucionaria no resolvió, no resuelve, ni puede resolver ninguno de los problemas fundamentales. Para llamarse revolucionario hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre. Hay que nacionalizar las industrias y la banca. Hay que acabar con el privilegio. Hay que distribuir la riqueza. Hay que hacer una revolución socialista. En este momento es una gran cantidad de dinero que no lo producimos los venezolanos, pero todos lo queremos tener. Dame lo mío con los bienes de meta. No tenemos la cultura del rentismo, hasta los tuétanos. La misma selva, hasta el ADN del venezolano está metido en la cultura rentista. Y si ese problema no lo resolvemos en una crisis estructural de capital, ¿cuál va a ser la salida? Y si no lo asumimos... ¿Esa era una de las diferencias que usted tenía con el comandante Chávez? No diferencias, fueron muchas. Con él se podía conversar. Y tú le dabas un libro de 4.000 páginas y después un día se lo había leído y empezaba a preguntar, pero es que hay gente que no lee. Sí. En una estadística que sacaron había 28 millones y no sé cuántos de teléfonos celulares en Venezuela contra unos 28 millones de habitantes, y muchos habitantes de tener más de un teléfono, porque si tenemos en cuenta la abundancia de niños menores de 2, 3, 5 años, evidentemente cada quien anda enloquecido con 2 o 3 celulares. Es sumamente difícil conseguir cifras estadísticas ciertas y ventilarlas. Y a veces cuando por fin se consiguen, no se las divulga. Hay una cantidad de medidas que todos sabemos que se deben adoptar cuando estamos en una guerra mediática y en una guerra económica, como en este caso. Señores, desaparecieron unos 60.000 millones de dólares con empresas fantasmas, empresas de maletín, importaciones ficticias, etcétera. ¿Cómo es eso? Los dólares desaparecen así como desaparece la leche o desaparece el desodorante. No, esos dólares fueron entregados por alguien y entregados a alguien. Se vienen confrontando desde hace ya bastantes años, desde que estábamos en el Congreso, dos modelos. Esa confrontación se acentuó con la llegada del presidente Chávez a la conducción del país, y sigue la confrontación con el ascenso del presidente Chávez a la conducción del país. Se comenzó a revertir, mejor dicho, el viejo modelo de distribución de la riqueza y del ingreso petrolero. Mejoró considerablemente el ingreso de la población, mejoró la situación de los sectores más humildes del país, y eso obedeció a un nuevo esquema de distribución del ingreso. Pero en la medida en que cae el ingreso, hay menos recursos que distribuir, y por supuesto comienzan a aparecer un conjunto de problemas en la economía y en el ámbito social también. Eso exige, por un lado,
en el nivel del gobierno hacer las revisiones correspondientes. Pero hay que explicarle al pueblo con toda franqueza, con toda crudeza, como ocurre en una familia, cuando es necesario restringir el gasto, la nueva situación que estamos viviendo. Hay una nueva situación. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando al país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero tú eres una persona si muy no se está informada. haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para allá, para la Independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana, de orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela, presenta Amaranto, Amaranto, la planta de la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana por la señal Que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 98.5 FM, 1370 AM. Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Agruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la Es muy difícil explicar a estas alturas ya lo que nos ha estado aconteciendo a algunos de nosotros en América Latina. Al menos es extraño, muy extraño. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy extraño. Que nos haya dado cáncer a Lugo, al presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial, porque Lula no podía reelegirse otra vez. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral. A los pocos días, Lula. Fidel siempre me lo dijo: Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima, mira. Cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado, cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer. Cuidado con una pequeña aguja y te inyectan no sé qué. Porque se demostró 50 años después, 40 años después, que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos organismos más, lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no sé cuántos guatemaltecos, entre otras enfermedades venéreas, para hacer algunas pruebas. Ese es Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo murió Yasser Arafat, por ejemplo, el gran líder palestino? El único diagnóstico que se conoce, que lo dio su médico, dijo: extrañas alteraciones en la sangre. Y no hubo forma de salvarle la vida a Yasser Arafat.
Muy buenos días. Desde Amaranto, la planta de la Patria Grande por Radio Nacional de Venezuela. La señal que recorre la patria. Desde acá hacemos llegar a toda la familia Chávez, la familia de nuestro comandante Hugo Chávez, nuestras condolencias por la siembra del compatriota camarada Aníbal Chávez, quien falleció hasta ahora de una enfermedad desconocida. Hacemos llegar acá nuestras condolencias desde todo el equipo de Amaranto, desde el equipo del Batallón Sin Nombre, Corriente Bolivariana de Orientación Marxista. A nombre de todos, nuestra condolencia a todos los familiares, a la familia Chávez, todos los familiares de nuestro camarada Aníbal Chávez. Esta misión debe triunfar. Existen dos razones por las cuales la misión Abastecimiento Soberano, que dirigen el presidente Maduro y el ministro Padrino López, está obligada a cumplir sus objetivos de manera que gradualmente, en lo que resta del año, se comiencen a ver los éxitos en el combate al bachaqueo en todas sus expresiones, a la salvaje especulación y alza brutal y diaria de precios, al acaparamiento de tantos productos, al contrabando de exportación y, en consecuencia, en Caracas y otras ciudades podrá observarse la disminución de las colas hasta su gradual desaparición. Estas son, en última instancia, el mejor termómetro de los resultados de esa nueva ofensiva contra la guerra económica. La primera de esas razones es que las colas, como expresión de esa guerra contra la economía, puede dejar de ser un problema socioeconómico para convertirse en problema político, que eventualmente, con la acción de los opositores y desde el exterior, podrían devenir en factor desestabilizador. No hay que olvidar las advertencias del presidente y esta frase del vicepresidente Aristóbulo. La obra de Bolívar y Miranda y Chávez está más amenazada que nunca. Se les han dado algunos golpes certeros y en los próximos días confiamos en que bachaqueros, especuladores y acaparadores recibirán otros, no solo en Caracas y algunos puertos, sino en todas las áreas donde operan. La fuerza que no pudo demostrarse en otros planes antibachaqueo debe emerger ahora intensamente. La otra razón es que al frente de esas acciones, de esa recia ofensiva, están los dos más altos funcionarios que concentran más poder, el presidente de la República y el ministro de la Defensa. Ellos se han puesto al frente de esa poderosa comisión que empujará la misión Abastecimiento Soberano y se han comenzado a sentir sus primeros efectos. Me pregunto, ¿cómo pueden hacerlo ustedes si ese equipo fracasara y no puede alcanzar sus objetivos? ¿Quién es capaz de sustituirlo? No es concebible ningún otro comando formado, no importa por quién, que pueda reemplazarlo. Por estas razones está obligado a triunfar, a alcanzar sus objetivos y todos debemos confiar y colaborar para que así sea. Esta es la opinión de Eleazar Díaz Rangel en los domingos de Díaz Rangel, de un diario de circulación nacional. Vamos con un audio y enseguida regresamos con más del programa. Activar en el ser humano la actividad y el amor por el trabajo. Por el trabajo. El trabajo más hermoso que puede tener un ser humano, que es producir vida. Cuando uno produce alimento, produce vida. Trabajar para la producción de vida. Y el trabajo en la agricultura no solo produce alimentos, produce relaciones sociales de producción entre seres humanos, el ser humano conmigo, pero fundamentalmente el ser humano con la naturaleza, en una relación armónica, que creo que es el término que debemos ir asimilando, internalizando para vivir en armonía, como en este espacio citadino, en donde habitan casi 3 millones de personas, en medio de este hermoso parque, en donde habitan las guacamayas que todos los días en la mañana nos despiertan aquí en la capital. No sé si exista otra capital del mundo que pueda tener el privilegio de disfrutar de guacamayas que viven acá en todos estos chaguaramos que vemos alrededor del laguito, un proyecto que
hizo el arquitecto Malucena, creo que es el nombre, en la década de los 50, y que ha sido declarado patrimonio natural, cultural de la República Bolivariana de Venezuela, del país, por su belleza y por su espacio, por el ecosistema que aquí se ha creado. Aquí al lado tenemos un garcero que se ha venido formando de manera natural allí, pero se ha convertido esto en un coto de fauna, es decir, en un espacio controlado de fauna, especialmente de aves. Aquí escuchamos, bueno, ustedes escuchan ahí el canto de los pajaritos, paraulatas, canarios de campo que llaman, ese canarito sencillito, palomitas, esas que llaman tortolitas, hay también acá gansos, hay unas caminerías alrededor, algunos venaditos se pueden conseguir por acá, guacharacas que están por aquí cerca, es decir, un espacio natural, un pulmón natural en el corazón de Caracas. Y en ese corazón de Caracas, esta experiencia de cunicultura que también complementan los compañeros de la Fuerza Armada con la cría de cachamas que está en la parte norte del laguito. Una cría de cachamas allí pequeña, pero que de alguna manera contribuye a el proceso alimentario de la ciudad. Ahora imagínese usted que en cada placita, que en cada parque, que en cada patio nosotros tengamos un espacio para producir algunos de los alimentos de los 52 rubros vegetales, 76, rubros vegetales que nos comemos, lo que llaman los amigos caribeños de Cuba, el aliño verde, por ejemplo, el cilantro, ¿cómo se llama? El pimentón, el cebollín, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta unos tomaticos cherry puede sembrar usted en su jardincito. Yo recuerdo cuando vivía en el apartamento, un apartamentico de la Fuerza Armada, allá en San Jacinto, en Maracay, teníamos un balconcito que tenía 1 metro por 1,5 metros. Y ahí en los cajones donde vienen los cohetes de 5 pulgadas que utilizan los aviones para el ataque, en esos cajones de madera nosotros hacíamos allí viveritos. Y ahí sembrábamos pimentón, cebollín y cilantro. 3 rubritos que usted los va a comprar al mercado y cuestan platica. Y así habíamos 4 compañeros allí, uno sembraba una cosa, otro sembraba otra cosa, e intercambiábamos productos. No hay cosa más hermosa cuando uno ve crecer allí el cebollín, el pimentón, el alimento que siembra. ¿Qué es cultivar? Bueno, atender, amar, hablarle con cariño, dialogar, cuidar, hasta que ya está en el periodo de cosecha. Bueno, eso es lo que estamos construyendo en nuestro proyecto bolivariano en Venezuela. Un proyecto que nos permita armonizar las relaciones. Unas relaciones distintas, tanto sociales como de producción. Ir conformando un nuevo mecanismo de relacionamiento entre todos los actores del sistema productivo y de la sociedad también. Impulsando proyectos como este, por ejemplo. Propiciando la armonía del ser humano, como ya lo decía anteriormente, con su entorno y consigo mismo. Bajar esos niveles de violencia tan exagerados que nos han ido inoculando de manera progresiva, que incluso ya están tendiendo a evitar los diálogos. Ya quienes no piensan como uno, no quieren ni siquiera dialogar del veneno de violencia que le han ido inyectando progresivamente. Porque le han ido ocultando precisamente estos espacios de encuentro, estos espacios donde usted camina por allí y de repente consigue un amigo, un viejo compañero, a una señora, a un niño, bueno, haciendo ejercicio, al aire libre, sanito, pero consigue también aquí a compañeros y compañeras compartiendo saberes en la producción. Es decir, permitiéndonos lo que llamaría Edgar Morán en su última obra, una nueva vía, no la tercera vía de Anthony Giddens y Tony Blair, no, una nueva vía para la salvación del futuro de la humanidad. Dice Morin allí en su libro, o Morán, como dicen los franceses, que es necesario ir construyendo o restituyendo, dice él, la confianza entre los seres humanos, la afectividad entre los seres humanos, porque las relaciones perversas de acumulación de capital la han ido matando, la han ido suprimiendo. Y dice Morán también, con sus 90 y tantos años, dice Morán que es importante repensar la agricultura en una visión que no atente contra el planeta Tierra,
que no use tantos agroquímicos y que no use tantos mecanismos artificiales que cada día hacen que haya menos suelo en el mundo, cada día hacen que haya menos agua en el mundo, cada día contaminan más el aire. Lo decía yo en un programa de radio hace poco que me invitaron. Hasta el aire que creíamos que era ilimitado, lo estamos reduciendo por el modelo de vida que el planeta ha ido asumiendo. Por eso las experiencias de la agricultura urbana, de repensarse uno como ser humano, de repensarse como actor productivo en una sociedad, es necesario verlo desde otras vertientes distintas a las que históricamente nos han acostumbrado en 380 años aproximadamente de capitalismo salvaje. Escuchas Amaranto. Amaranto. La planta de la patria grande. De la patria grande. Señor, ¿verdad que la leche se la están llevando para Colombia? Se la están llevando para Colombia ahorita la leche. Toda la leche la están llevando para Colombia. Mire, señor, el periódico no miente. Y aquí dice que lo que pasa es que la tienen acaparada. La tienen acaparada. Hombre, chica, que acaparada. A mí me dijeron que la leche la están cambiando por café colombiano. La están cambiando por café colombiano, es verdad. Por puro café colombiano lo están llevando. Toda la leche la están cambiando por café colombiano. Pero en este caso que la cambien por carne. Sí. No, por carne no, porque la carne engorda. Sí, es verdad, la carne engorda. No tiene que cambiar uno, la carne engorda. La carne engorda. Señora, a mí me parece que usted está gorda porque quiere. Sí, es verdad. Usted está gorda porque quiere, señor. Usted está gorda porque le da la gana. Mira, a mí no me vengas a decir gorda, ¿viste? Sí, verdad. Usted no tiene por qué decirle gorda a ella. Y a mí está gorda porque usted tiene que estar gorda. Mire, para que sepa, yo no estoy gorda. No, que gorda va a estar. Que gorda va a estar. Usted está gorda porque quiere, porque no quiere trotar. Sí, es verdad. Y usted está gorda porque usted no quiere trotar, señora. Mire, ¿tú sabes cómo es la cosa? ¡Observatorio! La vaca hace mu, las focas. Pero si la vaca hace mu, las cotorras corren a comprar atún. Si la vaca hace mu, las focas, pero si la vaca hace mu, las tanquetas empiezan a hacer chuchu.
Desde acá, desde Amaranto, le recomendamos la moringa, una planta que tiene que ver mucho con su salud si usted la consume. Este jovencito que está aquí, Nelson Escobar, consume 2 semillitas en la mañana y le va muy bien. Y a Lirio lo tenemos bien fuerte, aquí nuestro operador, a punta de moringa, lo mismo Juan Colina y Alexander Escobar. Y hoy le trajimos a todo el personal de Radio Nacional de Venezuela moringa, ¿ya? Para que revitalicen, porque también hay que cuidar la salud. Y estamos sembrando moringa en el Centro de Producción Comunal Fabricio Ojeda. Y ya le estamos empaquetandito también para dársela a nuestra población, ofrecérsela para que tomen moringa. Y nuestro comandante Wilmar Castro, en el audio anterior, hablaba sobre quienes le lanzan granadas a los puentes que está construyendo el proyecto bolivariano para dialogar para la construcción de esa sociedad diferente, de una mejor relación, una relación armoniosa en lo productivo y en lo social, como señalaba nuestro comandante Hugo Chávez. Y quienes le lanzan granadas a ese puente para el diálogo, para la construcción de esa nueva forma de relacionarse en esta situación de crisis que vive nuestro país, está la conferencia episcopal, lanzándole granadas a pesar del llamado que hace la máxima jerarquía, el Papa, para que se vaya al diálogo. Noferatu. En función de calmar los ánimos y la violencia generada por la derecha fascista que se agrupa en la mesa, la tal mesa de unidad democrática, que ni es unitaria ni es democrática. Por eso queríamos conversar con Juan Colina, nuestro compañero de Amaranto, para recordarle y hacer memoria de cuál es el papel de la conferencia episcopal, esa élite que no, por cierto, que no siembra nada. En esta época de todos debemos producir alimentos, no hemos visto ningún jerarca de esa conferencia episcopal sembrando ni siquiera túa. Bueno, y Juan, ¿qué opinión nos das al respecto de esta conferencia episcopal que le lanza granadas al diálogo? Bien, un saludo a los usuarios y usuarias de RNB y a la camarada Rosibel, que desde la juventud del Batallón Sin Nombre nos escucha con su familia, con sus hermanos, allí en el barrio 19 de abril. Bien, con respecto a las intervenciones que ha tenido la Conferencia Episcopal Venezolana en la vida política del país, hacemos una cronología publicado el día de ayer, domingo 17 de julio del 2016, en las últimas noticias del periodista David Grau y Carolina Hidalgo. Dice así la cronología: el 5 de marzo del 2002, Luis Ugalde, representante del clero, Carlos Ortega por la CTV y Pedro Carmona Estanga, de Fede Cámara, firmaron el Pacto de Gobernabilidad. El 9 de abril de 2002, la CTV llamó a un paro general de 24 horas. La acción contó con el explícito apoyo de Fede Cámara, la Iglesia Católica y organizaciones sociales y políticas de oposición. El 11 de abril, también del 2002, durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, la Iglesia Católica venezolana avaló estos hechos con la presencia del cardenal Ignacio Velasco, primer firmante en el recordado decreto emitido por Pedro Carmona Estanga. Para el día 12 de abril del 2002, la Conferencia Episcopal Venezolana, a través de un comunicado leído por su secretario general, Monseñor José Luis Azuaje, rechazó la violencia que se desarrolló en aquellos días en todo el país, la cual se le atribuía al gobierno del presidente Hugo Chávez. En aquel comunicado, los obispos y arzobispos venezolanos hablaban de una crisis profunda y un quiebre de la vida en sociedad, de la gobernabilidad y la salud moral de la nación. Ese día el cardenal Ignacio Velasco fue trasladado a la Orchila a tratar de convencer al presidente Chávez para que firmara su renuncia. Y le decía: en nombre de Dios, hijo, vine aquí para que me firme la renuncia, le dijo al comandante. El 17 de abril de 2002, el presidente de la Conferencia Episcopal, Baltasar Porras, durante una reunión con el secretario general de la OEA, César Gaviria,
condicionó la participación de la Iglesia venezolana en el diálogo de aquella época, pidiendo la clarificación definitiva del proyecto de país y de sociedad que llevaba a cabo el presidente Hugo Chávez. Él señaló que en la medida en que esto sea posible, la Conferencia Episcopal Venezolana a todos los niveles estará presta a ayudar en la reconstrucción de la paz y el sosiego del país. El 30 de abril del 2002, representantes de la Conferencia Episcopal se reunieron con el secretario general de la OEA, César Gaviria. Monseñor Baltasar Porras señaló que todas las partes deben ceder, pero que aquel que tiene más responsabilidad y poder es el gobierno. Con esta cronología vemos con quién nos están pidiendo que direccione el diálogo. La oposición está solicitando que sea la Conferencia Episcopal la que direccione el diálogo. Esta misma Conferencia Episcopal golpista, esta misma Conferencia Episcopal que le dio un golpe a la gobernabilidad y la legitimidad de nuestro gobierno revolucionario. Sin comentario, Alexander. Bueno, hay que recordar que Noferatu, el compañero, bueno, no sé, el ser humano Bergoglio, el actual Papa, sabemos Papa, uno de los principales responsables de la desaparición de niños durante la dictadura argentina. Se encargó de desaparecer niños de los compañeros que fueron asesinados y desaparecidos por esas dictaduras militares, y niños que hasta 35, 40 años después de la dictadura fue que pudieron encontrar sus verdaderas raíces familiares. Esos casos también se repitieron en Italia y en España. Y bueno, la Iglesia Católica siempre ha estado ligada al fascismo, históricamente ha estado ligada al fascismo, por lo menos durante los últimos 130 años que tiene. Y anteriormente, bueno, habrá que recordar también las Inquisiciones, pues. Así que yo no confío mucho en curas, en pastores, en sectas religiosas. Confío más en la sabiduría popular, en la gente, en esa fe que está inmanente, intrínseca en los colectivos, que en curas y gente que me viene a orientar sobre cómo debo llevar mi familia, pero no hace familia. Hay una cosita que quería agregar con respecto a lo que es la religión, ¿no? Esas palabras de Frei Beto hace unos meses atrás, ¿no? De lo que le ha pasado a las revoluciones es que descuidan la organización popular y el trabajo de educación ideológico, y que hay que recordar a José Martí porque él siempre se preocupó por el trabajo ideológico. No podemos engañarnos, decía Frei Beto entonces, pues no se garantiza el apoyo popular a los procesos dándole al pueblo solo mejores condiciones de vida, porque eso puede originar en la gente solo una mentalidad consumista. Y hablando de consumo, cabe la pena destacar que este 22 de julio se celebra el Día Mundial contra la Megaminería, y nuevamente este año hay una convocatoria a jornadas internacionales contra la megaminería en defensa de la vida y del agua, donde seguirá alto y fuerte con actividades, manifestaciones, concentraciones y festivales a nivel mundial. No a la minería, no a la utilización de tóxicos que contaminan el agua, el aire y los suelos, no a la minería a tajo abierto que destruye ecosistemas, zonas agrícolas o de bosques, que arrasan con nuestra selva, que derriten los glaciares, que provocan patologías incurables y dejan en herencia paisajes lunares. No a las minas subterráneas que hacen brotar desde las entrañas de la tierra elementos radiactivos, tóxicos y cancerígenos y matan a fuego lento o vivo miles de campesinos transformados en mineros por obligación. No a la violencia, a la miseria y a las desigualdades que acompañan la extensión sin fin de las zonas de sacrificio. No a la avidez por la ganancia, el productivismo a ultranza, el consumismo desaforado, que nos hacen creer que no hay alternativa. No a la megaminería, no al extractivismo y a su mundo. Y al respecto hay unas palabras que valdría la pena citar hoy, del compañero Jorge Giordani, quien fue ministro de Economía y Planificación durante la mayor parte de los gobiernos del gobierno del comandante Chávez. Un artículo que salió el día de ayer a la 1:45 p.m. está en el portal La Porrea. Dice, y cito un pedacito nada más: una de las mayores responsabilidades que tiene el gobierno actual bolivariano en el campo económico y social es producto de no haber tomado a tiempo y en su debida oportunidad las decisiones en el campo económico. El permanente discurso del procrastinador de decir lo que se anuncia para que más adelante se diga lo que no se hace ha llevado a una especie de perversión peligrosa al dejar pasar y dejar de hacer. Las razones pueden ser múltiples, pero las consecuencias las estamos pagando todos los venezolanos en tiempo real, en el presente y en el futuro predecible, con problemas que en vez de resolverse se agravan cada vez más a diario.
haciendo la cotidianidad del ciudadano como una especie de infierno dantesco que no termina nunca, concluyendo por desorientar y acumular más frustraciones en el día a día. El tiempo histórico no regresa. Se puede interpretar de diferentes maneras y justificar a conveniencia cuando no se es capaz de sacar lecciones de la propia experiencia. ¿Será que tenemos oídos sordos a la misma realidad, que se vive en una campana de cristal sin ser capaz de percibir lo que es evidente, que el rey está desnudo y que las autoridades supuestas se encuentran embelesadas en su propia dinámica de un permanente show político comunicacional, donde el Twitter les ha terminado por lavar el cerebro, haciéndoles creer que se han convertido en la última maravilla del mundo, como acostumbra decirse sin hacerle propaganda una bebida especial como la última del desierto? Y al respecto, tenemos un audio que queremos compartir con ustedes acerca de la masificación de la información tan importante en estos días para dar la batalla ideológica, y que bueno, se ve un poco limitada dado el alza de aumento, el aumento en las tarifas de AVA y de Movilnet. 911% aumentaron las tarifas. Al respecto, Humberto Eco nos tiene unas reflexiones que valdría la pena prestar atención. Alirio, vamos con el próximo audio. Sale el sol por la mañana. Se acaba de decir que es peligroso mencionar la palabra Aristóteles. Evidentemente, en este momento, la palabra Aristóteles se ha convertido en un símbolo de la cultura superior, ¿no? Podríamos sustituir Aristóteles por el teorema de Pitágoras o la teoría de la relatividad de Einstein. Pero existe una actitud peligrosa por parte de la clase dirigente, mediante la cual, ya que el público no está lo suficientemente maduro para comprender a Aristóteles o los altos problemas, es necesario hablar de cosas fáciles. Belleza. La belleza es tal o cual vedette. Amor. El amor es vivir en pareja en una casa bonita, rodeados de hijos, con la televisión y decirse, mi vida. ¿Qué es la felicidad? Un auto. Eso es fácil, no es difícil como Aristóteles. Entonces piensan que hablando de amor, de felicidad, de la vedette, etc., y acostumbrando a todo el mundo a pensar en esa forma, no se les tendrá que enfrentar a la dificultad de tratar de entender a Aristóteles y todo el mundo será feliz. Eso es masificación. Después se descubre que es magnífico que todo el mundo sea feliz. Se preocuparán por otros problemas. Entonces, Marshall McLuhan tiene razón al decir que el fútbol... Yo iré más allá. El fútbol es el sustituto de la actividad política. Porque si me ocupo del fútbol, no me voy a poner a hablar del gobierno, de los impuestos, de la seguridad social, sino que voy a hablar con mis amigos sobre la estrategia de Pelé. Por eso, queridos amigos, el fútbol es tan importante en los países que tienen muchos problemas. Porque esto ayuda a eliminar los problemas. El fútbol es, voy a usar una palabra alemana muy difícil, Lehrzack, el sustituto para la actividad de la policía, para la actividad de la ciudad. En vez de discutir sobre los problemas de la ciudad, se discute de la cancha de fútbol. Entonces, en un principio nos dio miedo pronunciar la palabra Aristóteles, y fui yo el primero en protestar. Pero ahora pueden ver que hay también el defecto opuesto, el de tratar al público como cretino, ya que es muy importante que sea un poquitín cretino, y darle cosas estereotipadas. Eso es masificación. El problema de la comunicación, y regreso a la pregunta de Sabido, es que todos tienen el derecho de saber qué quiere decir el modelo aristotélico, puesto que es una cosa importante. La palabra será difícil, pero explica muchísimas cosas. Todos tienen el derecho de conocer el teorema de Pitágoras. Pero uno no puede decir Aristóteles por televisión, ni puede uno citar el teorema de Pitágoras. Este es un problema de ética, de comunicación. ¿Cómo equilibrar esta necesidad vital de la cual habló McLuhan, de vivir mi drama frente a un juego de fútbol?
cosa que es muy natural, cosa que es, diría yo, un refinamiento tal como disfrutar del comer y el beber. Pero sabemos que si nos pasamos la vida solamente bebiendo y comiendo, nos enfermamos. El problema de una ética, de una teoría y de una práctica social de la comunicación es el de equilibrar ciertas experiencias que son de participación pura con la posibilidad de crear entre los que comunican y los otros una especie de fondo común para que todos sepan qué quiere decir Aristóteles. Después podrán ir a jugar fútbol. A veces, cuando se les usa como medio político para hacer que la gente calle, entonces el fútbol sí es comunicación, pero mala comunicación. Yo tengo derecho en mi vida personal como en mi vida social, así como tengo el derecho de rechazar a la gente que tiene un olor que me desagrada. Tengo derecho de protestar contra las malas comunicaciones o el mal empleo de una comunicación que podría ser buena, pero que se convierte en pervertidora y que trata de masificarme, de matarme. Creo que dentro del mar de comunicaciones que nos rodea, hay que tener el valor de decir, esto no me gusta. Escuchas. Amaranto. Amaranto. La planta de la patria grande. Yo nací en un país tropical y vi llegar la revolución. Revolución y Miss Venezuela. Y ya nadie quiere ir a la escuela. Oh no. Revolución y Coca-Cola. La propaganda y más Coca-Cola. Oh no. Presidentes que vienen y van, otros vuelven y vienen por más. Oh no, políticos son todos iguales. Ellos quieren el dinero rápido. Quieren ser el presidente. Wow. Ya me cansé de la televisión y no me hables de la revolución. Wow. Es la revolución. Es la revolución. En la televisión. Es la revolución. En la televisión. La teoría de la fractura metabólica en Marx, tal como se las pone comúnmente, es una teoría de la crisis ecológica, de la fractura de lo que para él era la permanente dependencia de la sociedad humana respecto de sus condiciones de existencia orgánica.
Esto representaba en su opinión una contradicción insuperable asociada a la producción mercantil capitalista, cuyas plenas implicancias, sin embargo, solo pueden comprenderse con una teoría más amplia, la del metabolismo entre la naturaleza y la sociedad. Para explicar el vasto ámbito natural en el que había surgido la sociedad humana y en el que existía necesariamente, Marx empleó el concepto del metabolismo universal de la naturaleza. La producción mediaba entre la existencia humana y este metabolismo universal. Al mismo tiempo, la sociedad y la producción humana seguían estando en el interior de este metabolismo terrenal mayor y dependían del mismo, que había precedido a la aparición de la vida humana misma. Marx explicaba que esto constituía la condición universal para la interacción entre la naturaleza y el hombre, y como tal una condición natural de la vida humana. La humanidad, a través de su producción, extrae sus valores de uso naturales y materiales de este metabolismo universal de la naturaleza, al mismo tiempo insuflando una nueva vida a estas condiciones naturales, como elementos de una nueva formación social, generando por ese motivo una especie de segunda naturaleza. Sin embargo, en una economía mercantil capitalista, esta segunda naturaleza asume una forma alienada, dominada por el valor de cambio, antes que por el valor de uso, conduciendo a una fractura en este metabolismo universal. Nos solidarizamos con las comunidades de las poblaciones de Agua Blanca, Caramacate, ¿sí?, que sufrieron los graves embates de la naturaleza y su metabolismo, ¿no? Que ya está cansada un poco del comportamiento humano. Y bueno, compañeros, rezando no se solucionan las cosas, hay que organizarse, trabajar, sembrar las cuencas de los ríos, salvarlas, sembrar moringa donde se pueda. Padre, el desafío de Kerensky, el Congreso Democrático Ruso, Petrógrado, octubre 14. El primer ministro Kerensky tomó la iniciativa y tranquilamente se enfrentó a lo que puede considerarse como la suprema prueba del poder de su gobierno. Al principiar el Congreso Democrático, convocado por los maximalistas y los delegados del Consejo de Soldados y Trabajadores, aceptó el desafío de interrogar su poder y quizá la demanda de un nuevo gobierno. Declaró que su gobierno había salvado a Rusia en las horas más negras de su historia. Igualmente aseguró que la política del gobierno era la firme continuación de la guerra, cuando el ministro de la guerra pidió a aquella convención una victoria sobre Alemania, si es que se restablecía la disciplina del ejército ruso. Al hacer referencia a la demanda del general de que se restableciera la disciplina al ejército y de que los oficiales deberían ser nombrados por sus superiores y no electos por los soldados, fue aplaudido únicamente a medias, pero todo su discurso atrajo más aclamaciones que ningún otro del primer ministro. Kerensky se refirió a la revuelta del general Kornilov y dijo: yo la evité, yo la destruí, yo tuve informe desde el principio de su existencia. Cuando declaró la necesidad en Rusia de conservar el orden y la disciplina, aconteció uno de los más dramáticos incidentes de su discurso. Hizo una pausa en su peroración y una resonante voz salió de las galerías. Tú eres el más dañino trabajador de la nación, gritó de en medio del mare magnum de siseos y aplausos, de gritos que se levantaban del patio para que se pusiera de pie aquel imprudente. Producido por los simpatizantes de Kerensky, se irguió un soldado raso en la parte de atrás de la galería, con los brazos cruzados sobre el pecho, tranquilo, frente a aquella tormenta de gritos. La convención presentaba uno de los aspectos más típicos. Los colores sombríos de los campesinos, de los trabajadores y de los soldados predominaban allí. Solo aquí y allá se distinguía el brillante uniforme de un oficial, y las galerías estaban atestadas de una abigarrada muchedumbre que se consideraba con el derecho indisputable de interrumpir el discurso. Había una atmósfera de intensa excitación como resultado de los rumores que se esparcieron acerca que el agitador Lenin estaba en Petrogrado y asistiría a la convención. Probablemente el sábado aparecerá la grave crisis cuando el trabajo preliminar de organización de esté completo y los radicales de izquierda presenten su extremista y radical programa. Los bolcheviques y los conservadores igualmente tratan de reforzar su partido
en las conferencias. Un extracto de la Revolución Socialista de Octubre en la prensa venezolana de la época, volumen 2 de la serie Azul, crónica y ensayo de la edición Centauro 80. Hay un artículo que nos llegó hace poco, el día sábado, del compañero Juan Barreto. No es que sea uno de los santos de nuestra devoción, pero hay unas cosas que dice él en ese artículo. Específicamente queremos compartir con ustedes esta parte. ¿Cómo reconocemos un partido rentista? Por su estructura vertical, autoritaria y su relación clientelar con las bases. ¿Cuál es la agenda de un partido rentista? Capturar espacios políticos del poder para hacerse de una fracción de la renta y distribuirla en cascada de arriba hacia abajo, de manera desigual y asimétrica, convirtiendo la militancia en una suerte de tropa mercenaria. Suerte de cliente o público cautivo que intercambia su pertenencia y activación política por prebendas, de manera que el partido como concepto se convierte en prótesis auxiliar y complementaria al Estado rentista. No nos referimos a un partido en concreto, hablamos de la forma partido en general. Con la crisis estructural del modelo rentista entran en crisis también las instituciones del rentismo, el modelo de legitimación y consenso por representación y las organizaciones y partidos que hacen juego polarizado al interior del modelo de legitimación por representación. Podemos decir entonces que la crisis estructural del rentismo es también la crisis del modelo de representación política, del modelo de hacer política por confrontación polarizada y de la forma de construir las relaciones políticas a partir del reparto y distribución de la renta. La primera tarea de la revolución es la destrucción del Estado burgués. Bueno, y con esto Amaranto está terminando por el día de hoy. Nos despedimos. Un abrazo para todos, parte de Alexander Escobar, Juan Colina, Nelson Escobar y todo el personal de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Hay una cosa que se nos olvidaba antes de despedirnos. La Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional Escuálida, recibe un nuevo proyecto de ley de semillas de manos de los principales detractores de la ley de semilla que recién se aprobó en diciembre. La MUD, los importadores de semillas, los empresarios, los gremios de grandes propietarios e investigadores que han estado al servicio de la agroindustria, principalmente Polar, arremeten contra la ley de semillas a pesar de que la revolución bolivariana nunca ha dejado de otorgarle dólares subsidiados para la importación de semillas pagando sus patentes y ha mantenido al servicio de estos gremios y empresas las normas de certificación de semillas, los programas de investigación e incluso consorcios semilleros. Pero los millones de dólares del Estado ni la investigación pública al servicio de la agroindustria acaparadora de alimentos son suficientes. Necesitan borrar la impronta del pueblo y a la semilla local campesina, indígena y afrodescendiente de la ley. La Asamblea Nacional y la MUD quieren transgénicos, patentes y más hambre para el pueblo. Defenderemos nuestra ley, nuestras semillas y nuestra tierra. ¡Viva la revolución bolivariana! Amaranto se despide. Rodillas.
Sabes lo que pasa cuando todo esto pasa, te diré qué es lo que pasa. No pasa nada, no pasa nada. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando al país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero tú eres una persona Si muy no se está informada. haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para allá, para la Independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana, De orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela. presenta Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana. Por la señal Que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 98.5 FM, 1370 AM. Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Persona Si muy no se está informada. haciendo, hay que hacerlo.